Empezando por mi carrera aquí en México en 1965, después de haber conocido a Fernando Gamboa en Europa, en el Pabellón de México en Bruselas, me invitó a trabajar con él después de la confrontación 66. Hicimos una revisión de los artistas jóvenes del momento que luego llegaron a denominarse la generación de la ruptura. Y antes de llevar la exposición a la feria, a Expo 67 en Montreal, que era el propósito, se expuso en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Bueno, esto era el Pabellón de México en Montreal, en la Feria de Montreal, que era una feria realmente extraordinaria porque era la primera vez en que se hiciera una estructura de Buckminster Fuller, la gran burbuja, que era el pabellón de Estados Unidos. El pabellón de México se puso a concurso de arquitectos y lo ganó Agustín Hernández, el hermano de Amalia Hernández del ballet folclórico. El programa curatorial, el guión, comenzaba a la entrada con un gran mural de Rufino Tamayo, El hombre y el universo, que era el tema de la Expo 67 en Montreal, y terminaba con un mural de David Alfaro Siqueiros, pero ahí se armó y tengo que ir al archivo del SAPS para ver exactamente, porque yo no recuerdo la discusión, pero se hizo en los medios públicos. Siqueiros había aceptado hacer el mural y después lanzó una campaña en la prensa en contra del programa de Gamboa y de la idea de que Rufino Tamayo inauguraba y él cerraba el programa curatorial. Para agilizar la pelea entre quienes realmente iban a ganar la batalla en México en el mundo del arte, se dividieron los figurativos y abstractos en dos partidos de fútbol, y entonces uno se llamaba el pincel y la fibra, y el otro equipo ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero entonces íbamos a la UNAM a jugar la UNAM era bastante vacío en domingos, y en esta foto, que fue tomada por Héctor García, por cierto, está Fernando García Ponce ahí tirado, y yo me acuerdo bien que él estaba echando gols en el del partido opuesto, tenía una resaca tan horrenda, muy borracho la noche anterior. Detrás de él está Cohen, con los corazoncitos, Manuel Felgueres, Arnold Belkin. Yo estoy arriba de Roger von Gunten allí, con mi hijo al lado, y la hija de Ruth Rivera, que estaba casada con Rafael Coronel, que va subiendo ahí la escalera. Este es la tapa de un libro en el que escribió la historia de México en tiempo de cambio, en la que sobre todo perfila al grupo Nueva Presencia, la Shifra Goldman, una académica norteamericana, chicana principalmente. Y la tapa es un dibujo de Arnold Belkin. Aquí hay una imagen de la publicación de Nueva Presencia, y vuelvo a aclarar, lo mismo hice creo que en la conferencia de Jumex, que es un episodio de la historia del arte mexicano que nadie ha incluido en ninguna de esas exposiciones de eras de discrepancia de los 50s y 60s. Se ha olvidado por completo, y estoy segura que la propia revista, o no era una revista, era como un fanzine, un periódico, que creo que salieron solamente 4 ejemplares, y el movimiento duró bien poquito, pero tuvo su influencia porque iban y venían a California, tuvieron exposiciones en California y interactuaban con todo el movimiento chicano. Y la última exposición que hizo Rita Eder en el MUAC tampoco incluyó a Nueva Presencia. No entiendo por qué. Aquí en la historia del arte mexicano se le ha dado la muerte y está enterrado ese episodio. A continuación sigue la declaración del Museo Latinoamericano,
que en un momento dado, en una de esas reuniones, entre los 75, no sé si era Eduardo Costa o Leandro Katz o alguno de ellos, prendió un cigarro de marihuana, por decirlo elegantemente, y los dogmáticos con los que yo estaba, aunque yo también fumaba marihuana, decidieron que no, que tenían que salirse del grupo, salirse del salón, y que no podían estar fumando ni haciendo drogas ni nada de eso, porque la CIA y la FBI nos iba a invadir y que no habría manera de darles pretexto, que además todos éramos extranjeros y nos iban a sacar del país. Entonces se formaron dos grupos. Unos eran el Museo Latinoamericano y nosotros, los dogmáticos, nos autonombramos Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericano, o sea, MICLA. Aquí estoy, Luis Kamnitzer. Los que nos quedamos en MICLA era Luis Kamnitzer, Liliana Porter, Leonel Góngora, Vita Giorgi, Luis Wells y yo y Teodoro Maus, un artista arquitecto mexicano. Esta Páginas Negras de la Historia hizo que Pablo León de la Vara decidió que yo tenía que reempezar mi carrera de ser artista conceptual, y casi lo estuvimos pensando que sí. Entonces yo había conocido a Gordon Matta Clark. Él tenía un lugar en Soho que se llamaba Food, y entonces fui a invitarlo a participar en el libro, hijo del famoso pintor surrealista chileno Roberto Matta Echaurren. Murió de cáncer muy joven, por cierto, después de su gemelo, que también se había muerto. Y Gordon Matta en este texto realmente desglosa todo el desmadre que existía entre los que sí preferirían seguir yendo a la Bienal y los que no, y por qué, y de los diferentes países. Él narra el caso de Jorge Glusberg con el grupo de los 13 en Argentina, narra el caso de los artistas brasileños, y entonces, contrario a lo que todo el mundo piensa y los grandes libros que se han hecho de Gordon Matta, en la que no se menciona para nada su interés por América Latina, a mí me consta, y se lo dije también a Gloria Maura en Barcelona, que hizo una retrospectiva de él, que finalmente entonces metió el episodio de que además hablaba español, o sea, y viajaba por América Latina, pero de repente no era un artista latinoamericano. El primer día en que nos reunimos para separarnos de los del Museo Latinoamericano fue en el estudio de Liliana Porter y Luis Kamnitzer, que estaban en la Universidad de Old Westbury, SUNY Old Westbury en Long Island, y entonces Lili decidió hacer un librito que era de registrar ese momento en que nos reuníamos todos nosotros y que nunca iba a volver a existir ese momento. Y entonces aquí tienes la tapa en la que dice: este documento de un día más todos los días que vienen después y lo transforman. Bueno, de aquí vámonos derechito a lo de artes visuales, que empezamos a trabajar para que el primer número saliera. La empezamos a trabajar desde mi casa en 1972, o sea, no tanto tiempo después de lo de Nueva York y la Contrabienal y demás. Y en 73 salió el primer ejemplar, que tiene este logo. Bueno, todo el diseño gráfico de la revista fue de Vicente Rojo, que como ustedes saben es uno de los más prestigiados diseñadores gráficos, aparte de ser un gran artista. Este tipo de archivo, esta revista, ese archivo, ha conllevado a muchísimo especulación de diferentes tipos de gente que están interesados en archivos. Y en particular hay ciertos números por los que la gente va y viene a buscar y a pedirme la revista. Una es obviamente el número 9, que es el de el feminismo en México, la posibilidad de un feminismo. Por cierto, este es uno de los ejemplares de artes visuales que ha tenido más solicitud a nivel de Estados Unidos y de academia, porque fue la primera vez que se hizo
un intento de documentar el arte de los chicanos y que se hiciera desde México y no desde Estados Unidos, era insólito. Y aquí se nos ve inaugurando el Museo Tamayo. Yo era en esa época la directora adjunta. Este es el maestro Gamboa dando una visita guiada a López Portillo, Tamayo un poquito detrás de López Portillo, doña Márgara Garza Sada, ¿no? Vestido, y esta soy yo al lado de Gamboa. Esta es una revista de Laika, Los Angeles Institute of Contemporary Art, que era el precursor de MoCA a Los Ángeles, en donde me invitaron a hacer un número exclusivamente de special issue, o ejemplar especial de arte en América Latina, en español e inglés. Y ahí tienes el índice con toda la gente que invité, que también en mucho se ve algunas duplicaciones de gente que ya habían estado en artes visuales. Hace poco, Pablo León de la Barra estaba haciendo investigación de Elio Itzica en Londres, y el archivo de Guy Brett fue donado ¿a dónde fue donado? No me acuerdo si el Whitechapel o uno de esos espacios, y encontró la correspondencia mía con Elio para este número de Laika, y entonces me lo escaneó y me lo mandó, porque se había perdido en el archivo por allá. Aquí son las páginas interiores de la revista. Este es el proyecto de Elio. Aquí está Regina Vater, Horacio Zavala, Luis Kamnitzer, Liliana Porter, Beatriz González, Álvaro Barrios, Marta Minujín.